No llores. Solo abrázame como si yo fuera real. La voz es un hilo. Frágil, casi inaudible, como si cada palabra le costara un pedazo del alma. La niña está sentada en la cama del hospital, envuelta en una bata blanca demasiado grande, las piernas colgando sin tocar el suelo. Sus manos descansan sobre las sábanas abiertas, expuestas. La piel agrietada, los nudillos hinchados, los dedos marcados por pequeños orificios oscuros, como si algo dentro de ella estuviera comiéndola desde adentro. Frente a ella, de pie junto a la puerta, un hombre de traje oscuro y reloj de oro la mira con los ojos desorbitados, la mandíbula tensa, el aliento contenido. Detrás del vidrio de la habitación, médicos y enfermeros observan en silencio sin intervenir, como si supieran que lo que está por suceder no tiene cura médica. El hombre no se mueve, no habla, solo mira esas manos, manos que deberían estar jugando, dibujando, abrazando. Y siente por primera vez en su vida que el dinero no puede comprar lo único que importa: tiempo. Horas antes, el hospital era solo otro edificio para él. Se llamaba Eduardo Valente. A los 47 años, era dueño de 3 imperios tecnológicos, inversor en biotecnología, poseedor de una fortuna que fluctuaba en millones de dólares en criptomonedas, incluyendo una nueva moneda filantrópica diseñada para financiar tratamientos de enfermedades raras, que había descartado meses atrás con un gesto de fastidio. Otra moda para sentirse bueno sin hacer nada real. Vivía en una burbuja de vidrio y acero, donde el dolor era un concepto abstracto, lejano, algo que ocurría en documentales o en informes de responsabilidad social, que su asistente le resumía en 3 líneas. Había recibido la llamada esa mañana, una voz femenina, seria, del Hospital Pediátrico San Lucas. Señor Valente, su hija ha sido ingresada. Está grave. Necesita verla. Él había fruncido el ceño. No tengo hija. Sí la tiene. Se llama Lía. Tiene 9 años. Su madre falleció hace 3 semanas. No tenía a nadie más. Eduardo había guardado silencio. Porque sí, la tenía. La había tenido una noche, hace 10 años, con una mujer que trabajaba en la cafetería de su primera oficina. Una mujer callada, de ojos tristes y manos suaves. Se habían amado brevemente, sin promesas. Cuando le dijo que estaba embarazada, él le ofreció dinero. Ella lo rechazó. Dijo que criaría a la niña sola. Él no insistió. Nunca volvió a verlas. Solo envió, una vez al año, una transferencia anónima. Nunca preguntó cómo estaban. Nunca quiso saber. Pero ahora, la muerte de la madre había abierto una puerta que no podía cerrar. Llegó al hospital con el traje impecable, el cabello peinado hacia atrás, el perfume caro. Caminó por los pasillos como si inspeccionara una propiedad, no un lugar de sufrimiento. Las luces blancas del techo le daban un aspecto fantasmal, como si ya no perteneciera del todo al mundo de los vivos. La habitación 314 estaba al final del pasillo. Al entrar, el olor a antiséptico y sudor frío lo golpeó. Y allí estaba ella, Lía. Pequeña, pálida, con el cabello castaño desordenado y los ojos demasiado grandes para su rostro demacrado. Dormía, o fingía dormir. Pero cuando sintió su presencia, abrió los ojos. No hubo sorpresa, no hubo alegría, solo una tristeza antigua, como si lo hubiera estado esperando toda su vida. Y ya supiera que era demasiado tarde. Eduardo se quedó en el umbral, sin saber qué hacer con sus manos, con su cuerpo, con su culpa. «Hola», dijo al fin, con una voz que no reconoció. Lía no respondió. Solo levantó lentamente las manos y las mostró. Eduardo se acercó, con el corazón latiendo como un tambor roto. Se arrodilló junto a la cama. Tomó una de sus manos con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. La piel estaba seca, agrietada, con pequeños orificios que parecían pozos negros. En las palmas, marcas circulares como quemaduras internas. «¿Qué? ¿Qué es esto?», preguntó con la voz quebrada. «Los médicos no saben», respondió Lía, con calma.
Dicen que es una enfermedad rara, que no hay tratamiento, que mi cuerpo se está olvidando de cómo ser piel. Eduardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Recordó la criptomoneda filantrópica. Recordó cómo la había descartado con desdén. Recordó que, si hubiera hecho una sola pregunta, si hubiera seguido una sola pista, tal vez ella estaría en casa, no en una cama de hospital, mostrándole las manos como prueba de un abandono que duró 9 años. Lo siento, dijo, y las lágrimas, por primera vez en décadas, rodaron por sus mejillas. Lía no las secó, solo lo miró con esos ojos que ya habían visto demasiado. No tienes que decirlo, dijo. Ya lo sé. En ese momento, los recuerdos lo invadieron. No los suyos, los de ella. Fragmentos que no había vivido pero que sentía como propios. Una niña jugando sola en un patio trasero mirando fotos de un hombre que nunca venía. Una niña enferma abrazando una almohada mientras su madre le cantaba para calmar el dolor. Una niña escribiendo cartas que nunca envió con la esperanza de que algún día su padre las leyera. ¿Por qué no viniste?, preguntó Lía sin reproche, solo curiosidad. Porque tenía miedo, respondió Eduardo, con la voz rota. Miedo de no ser suficiente, miedo de fallarte. Pero ya lo hiciste, dijo ella, con una dulzura que dolía. Y aún así, te esperé. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier diagnóstico. Afuera, el mundo seguía girando, mercados subiendo, servidores procesando transacciones, personas comprando y vendiendo sueños digitales. Pero allí, en esa habitación blanca y fría, el tiempo se había detenido. Eduardo tomó ambas manos de Lía entre las suyas. No para curarlas, solo para decirle sin palabras que finalmente estaba allí. Y en ese gesto por primera vez Lía sonrió. No era una sonrisa de esperanza, era una sonrisa de despedida. Porque ella ya sabía lo que los médicos aún no se atrevían a decir, que no sobreviviría, pero quería que, antes de irse, su padre sintiera lo que nunca había sentido. Amor verdadero. No por lo que tenía, sino por lo que era. Y en ese instante, mientras las luces blancas parpadeaban suavemente y el corazón de Lía latía con dificultad, el hombre más rico del piso se arrodilló no ante el poder ni ante el dinero, sino ante la pureza de una niña que lo amó, incluso cuando él no estuvo. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de monitores, susurros médicos y silencios que pesaban más que cualquier palabra. Eduardo no volvió a su oficina, no respondió llamadas. Dejó que su imperio tecnológico siguiera girando sin él, como un reloj sin dueño. Se quedó en el hospital. Dormía en una silla plegable junto a la cama de Lía, envuelto en una manta delgada que olía a lejía. Comía lo que le traían, sin probarlo del todo. Su mundo, antes medido en algoritmos y ganancias, ahora se reducía a los latidos del corazón de su hija, al ritmo de su respiración, al leve temblor de sus manos cuando el dolor volvía. Los médicos hablaban en términos técnicos: dermatosis autoinmune progresiva, necrosis epidérmica focal, sin precedentes en la literatura médica. Pero lo que realmente decían, en sus miradas evasivas y en sus pausas incómodas, era: no hay cura. Una tarde, mientras Lía dormía, Eduardo se sentó frente al ordenador del hospital y buscó con desesperación. Encontró artículos científicos, foros de padres desesperados, ensayos clínicos en países lejanos, y allí, entre los resultados, apareció de nuevo Project Aether, criptomoneda filantrópica para enfermedades ultra raras. Clicó. Leyó. Descubrió que el proyecto, ignorado por inversores como él, había financiado con éxito 3 tratamientos experimentales en los últimos 2 años. Uno de ellos en Suecia había estabilizado una condición similar a la de Lía. Se levantó como un resorte, corrió al despacho del jefe de medicina. «¡Hay un tratamiento!», gritó con los ojos enloquecidos. «En Estocolmo. Puedo pagarlo. Puedo traer a los médicos aquí». El doctor lo miró con tristeza. «Señor Valente, ya es demasiado tarde.
El daño es sistémico. Incluso si el tratamiento funcionara, su cuerpo no resistiría el traslado, ni los fármacos. Eduardo se desplomó en la silla. Por primera vez entendió el verdadero significado de la impotencia. No era no tener dinero, era tenerlo todo, y no poder comprar un solo día más. De vuelta en la habitación, Lía lo esperaba despierta. Lo miró y supo. No importa, dijo con una calma que no correspondía a su edad. Ya no duele tanto. Mientes, respondió él con la voz ronca. Un poco, sonrió. Pero me duele más verte sufrir. Eduardo se arrodilló de nuevo. Tomó sus manos, ahora más frías, más frágiles. Las acarició con los pulgares, como si pudiera sellar los orificios con su tacto. Cuéntame algo, pidió. Algo que no sepa de ti. Lía cerró los ojos un momento, como si buscara en un cofre lleno de recuerdos polvorientos. Cuando tenía 5 años, soñaba que eras un astronauta, que vivías en la luna, y que un día bajarías a buscarme. Mi mamá me decía que no, que estabas en la Tierra, pero yo no le creía. Prefería pensar que estabas lejos, no que no querías venir. Eduardo sintió que el corazón se le partía en dos. Yo te enviaba dinero. Lo sé, dijo ella. Mamá me mostraba los recibos. Decía, tu papá no puede estar, pero nos cuida. Pero yo no quería dinero. Quería que me miraras, que me dijeras que era bonita, que me abrazaras cuando tuviera miedo. Él no pudo contener el llanto. Escondió el rostro en las sábanas, avergonzado de su debilidad, de su egoísmo, de todos los años perdidos. Perdóname, sollozó. Ya lo hice, respondió Lía, acariciando su cabello con una mano temblorosa. Hace mucho. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Eduardo se quedó despierto observándola. La luz de la luna se colaba por la ventana iluminando su rostro como un halo. En sus sueños, murmuraba palabras sin sentido. Papá, no te vayas, quédate. Él le tomó la mano y no la soltó. Al amanecer, Lía despertó con fiebre. Los médicos entraron, aplicaron medicamentos, ajustaron sueros. Pero no había milagros en ese piso, solo retrasos. Durante las horas siguientes, Lía habló poco, pero cada palabra era un regalo. Le contó que le gustaba dibujar estrellas, que tenía un cuaderno escondido bajo el colchón de su cama, lleno de constelaciones inventadas, que una vez en la escuela un niño le dijo que sus manos eran feas, y ella le respondió, «Son las manos de alguien que va a volar». «¿Volar?», preguntó Eduardo. «Sí», dijo ella con los ojos brillantes. «Cuando me vaya, no voy a morir, voy a volar. Y desde arriba te voy a ver construir algo bueno, porque ahora sabes lo que importa». Él asintió, con la garganta cerrada. Más tarde, una enfermera le entregó el cuaderno. Eduardo lo abrió con manos temblorosas. Páginas y páginas de estrellas, planetas, naves espaciales. En la última, un dibujo de 2 figuras de la mano. Una alta, con traje, y una pequeña, con vestido. Sobre ellas una frase escrita con letra torpe. Papá y yo, en la luna. No había fecha, no había firma. Solo amor, puro y desesperado. Esa tarde, mientras el sol se ponía y teñía las paredes blancas de naranja, Lía le pidió algo extraño. Quiero que me abraces. Como si fuera real, como si fuera tuya de verdad. Eduardo la levantó con cuidado, como si fuera de cristal, y la sostuvo contra su pecho. Ella apoyó la cabeza en su hombro y por primera vez respiró tranquila. «Gracias», susurró. «¿Por qué? Por venir, aunque sea tarde». Y en ese abrazo, entre el olor a hospital y el latido acelerado de 2 corazones rotos, algo se selló. No era redención, era conexión. Era la prueba de que, incluso en el final, el amor puede nacer. Afueras, el mundo seguía indiferente. Pero dentro de esa habitación, un hombre rico por fin entendía que la verdadera riqueza no se hereda, se construye con presencia. Y que a veces lo más valioso no es lo que das,
sino lo que estás dispuesto a recibir. Esa noche, Lía durmió sin fiebre. Eduardo no cerró los ojos. Sabía que el tiempo se agotaba, y esta vez no pensaba perder ni un segundo. La madrugada llegó en silencio, como un ladrón que no quiere despertar a nadie. Las luces del hospital parpadearon una vez, como si el edificio mismo contuviera la respiración. En la habitación 314, el monitor cardíaco emitía un sonido constante, lento, cada latido más débil que el anterior. Lía ya no abría los ojos con frecuencia. Cuando lo hacía, su mirada era distante, como si estuviera viendo algo más allá de las paredes blancas, más allá del techo, más allá del mundo. Eduardo no se había movido de su lado. Sostenía su mano izquierda entre las suyas, acariciando suavemente los nudillos hinchados. Los orificios oscuros que ya no sangraban, solo existían como marcas de una batalla perdida. Había dejado de llorar. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque lo había absorbido por completo. Ya no era un hombre rico. Ya no era un empresario. Era solo un padre, demasiado tarde, demasiado arrepentido, demasiado humano. Al alba, Lía abrió los ojos por última vez. Lo miró con una claridad sobrenatural, como si el velo entre la vida y la muerte ya se hubiera levantado para ella. «Papá», dijo con una voz que apenas era un aliento. Eduardo se inclinó, con el corazón en la garganta. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí». Ella sonrió, una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Luego, con un esfuerzo que pareció costarle el alma, levantó la otra mano, la que había mantenido cerrada toda la noche, y la abrió lentamente. En su palma había un pequeño papel doblado. Eduardo lo tomó con manos temblorosas y lo desplegó. Era una hoja arrancada de su cuaderno de estrellas. En el centro había dibujado un corazón. Dentro, escrito con lápiz, decía: «Gracias por abrazarme. Ahora sé que fui real». No había más palabras. No las necesitaba. «No llores», susurró Lía, con los ojos llenos de una paz que él nunca había conocido. «Solo abrázame como si yo fuera real». Y en ese instante, Eduardo entendió. No era una súplica, era un regalo. Ella le estaba dando permiso para amarla sin culpa, sin miedo, sin condiciones. Le estaba diciendo que, aunque él llegó tarde, su presencia valió, que su abrazo, aunque breve, la hizo sentir vista, amada, viva. La abrazó, con fuerza, pero con ternura. La apretó contra su pecho como si pudiera detener el tiempo con el calor de su cuerpo. Sintió su respiración, cada vez más tenue, hasta que se volvió un suspiro. Y luego nada. El monitor emitió un tono largo, constante. Silencio. Eduardo no gritó. No se desmoronó. Solo la sostuvo, con la frente apoyada en su cabello, mientras las lágrimas caían sin ruido. Afuera, el sol comenzaba a iluminar la ciudad, indiferente. Los coches circulaban, las personas corrían a sus trabajos, los mercados abrían, las criptomonedas subían y bajaban. Pero en esa habitación el mundo se había detenido. Los médicos entraron. No dijeron nada. Solo apagaron el monitor. Cubrieron a Lía con una sábana blanca, pero Eduardo no la soltó. Se quedó allí arrodillado, abrazándola, como si el tiempo pudiera retroceder si él no la dejaba ir. Horas después, cuando finalmente se levantó, tomó el cuaderno de estrellas y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, junto al corazón. Salió del hospital sin mirar atrás. No fue a su coche. Caminó. Por primera vez en años, caminó sin rumbo, sintiendo el suelo bajo sus pies, el viento en su rostro, el peso del mundo en sus hombros. Esa tarde, en su oficina, reunió a su equipo ejecutivo. No habló de fusiones, ni de ganancias, ni de expansión. Solo dijo: «Voy a donar el 90% de mi fortuna a fundaciones que investigan enfermedades raras, a hospitales públicos, a familias que, como la mía, llegaron demasiado tarde». Uno de sus socios, incrédulo, preguntó: «¿Y qué hay de Project Aether?».
¿La criptomoneda filantrópica? Eduardo lo miró con ojos nuevos. Voy a comprarla. Y voy a hacer que sea accesible para todos. Porque el valor no está en acumular, está en salvar. Meses después, en un pequeño cementerio a las afueras de la ciudad, bajo un árbol de cerezos, hay una lápida sencilla. No tiene epitafio largo. Solo dice, Lía Valente, 2014-2024. Voló antes de tiempo. Junto a ella, cada primavera, aparece un cuaderno nuevo, lleno de estrellas, planetas y dos figuras de la mano, una alta, una pequeña. Y en la última página, siempre la misma frase, papá y yo, en la luna. Eduardo ya no vive en su torre de cristal, vive en una casa modesta, cerca de un hospital pediátrico. Cada mañana, camina por los pasillos, no como donante, sino como voluntario. Ayuda a niños que, como Lía, esperan un milagro. Y cuando los abraza, lo hace con la certeza de que, aunque no puedan volar, al menos sabrán que fueron reales. Porque el verdadero legado no se mide en activos, sino en abrazos dados a tiempo. Y en una habitación blanca, años atrás, una niña enferma le enseñó a un hombre rico que el amor más puro no se compra, se recibe.